Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la figura y el pensamiento de Arthur O. Lovejoy. Quizá el nombre no suene muchísimo fuera de la academia, pero su trabajo es clave para entender cómo vemos la evolución de las ideas. Tenemos aquí varios textos, ¿no? Análisis, biografías, hasta la Wikipedia. Efectivamente, Lovejoy, que vivió entre 1873 y 1962, fue, más que un filósofo, fue como el arquitecto de la historia de las ideas, sobre todo en Estados Unidos. Vale. Y nuestra tarea hoy es intentar sacar la esencia de todo esto. ¿Quién era? ¿Cuál era su método? Que fue bastante rompedor en su día para seguirle la pista a los conceptos a través del tiempo. ¿Y por qué? Fíjate, sus herramientas siguen siendo útiles hoy. Exacto. Y su vida tiene tela, ¿eh? Nació en Berlín, madre alemana, padre estadounidense. Una tragedia familiar le marcó de pequeño. Y ojo, que su carrera académica empezó con una protesta muy sonada en Stanford. Vamos a ver todo esto. Sí, hay miga. Empecemos por el principio. Nace en Berlín, 1873, padre médico, madre alemana. Pero pasa algo terrible. Su madre muere en Boston. Una sobredosis de somníferos, parece que accidental, cuando él era muy niño. Sí, muy pequeño. Y su padre, a raíz de eso, deja la medicina. Se hace sacerdote. Menudo inicio, ¿eh? Desde luego, una circunstancia que tuvo que marcarle. Se forma en filosofía, primero en California, luego en Harvard. Y no con cualquiera, con William James, Josiah Royce. Nombres importantes. Pero es su primer trabajo en Stanford, en 1901, lo que define un poco su carácter público. Renuncia a su puesto. ¿Cómo que renuncia? ¿Por qué? Pues mira, en solidaridad con un colega, un economista, E.A. Ross. Parece que a Ross lo despidieron por motivos políticos. Dijo algo sobre la mano de obra inmigrante y los ferrocarriles que no gustó a Jane Stanford, que era, quien ponía mucho dinero en la universidad. Vaya. Y Lovejoy consideró que eso era un ataque a la libertad de cátedra. Así que dimitió, en protesta. ¡Qué valiente! Aunque por lo visto eso le creó fama de problemático y le costó encontrar trabajo después. Sí, tuvo dificultades. Pero el gesto es súper importante. Le convierte en un pionero de la defensa de la libertad académica. Y no es casualidad que años después, en 1915, fuera una figura clave en fundar la AAUP, la Asociación Americana de Profesores Universitarios, una organización fundamental para esto en Estados Unidos. Correcto. Después de pasar por varias universidades, al final se establece en la Johns Hopkins en Baltimore, una universidad de mucho prestigio. Fue profesor de filosofía allí desde 1910 hasta 1938. Y es allí donde monta, su cuartel general intelectual. Funda el History of Ideas Club en 1923, que era un foro interdisciplinar muy novedoso para la época. Y luego en 1940 lanza el Journal of the History of Ideas, una revista que a día de hoy sigue siendo un referente mundial. Impresionante. Y un detalle personal que apuntan por aquí. Nunca se casó. Dedicado en cuerpo y alma a la academia, parece. Eso parece, sí. Entendido. Entonces tenemos por un lado al filósofo, interesado en epistemología, metafísica, y por otro, al historiador de ideas súper sistemático. Exactamente. Esa doble faceta es clave. Como filósofo puro, una obra importante que se cita es The Revolt Against Dualism, La revuelta contra el dualismo, de 1930. ¿Y qué defendía ahí, a grandes rasgos? Pues defendía lo que llamó un realismo crítico. O sea, sí, existe un mundo ahí fuera, independiente de nosotros, y podemos conocerlo. Pero ojo, nuestras descripciones nunca son un reflejo perfecto. Siempre implican seleccionar conceptos, ¿sabes? Se oponía a reducir la mente a algo físico o lo físico a algo mental. Mantenía esa dualidad, pero de forma crítica. Vale, entiendo. Y antes de eso ya había demostrado esa habilidad para desmenuzar conceptos, ¿no? Mencionan un ensayo de 1908, Los 13 pragmatismos. Ah, sí. Ese es genial. Es una demostración temprana de su método. El pragmatismo estaba muy de moda en EEU entonces. James Dewey. Claro. Y Lovejoy, en lugar de decir, ¿el pragmatismo es bueno o es malo?, lo que hizo fue, coger el bisturí. Dijo, a ver, bajo esta etiqueta de pragmatismo, hay por lo menos 13 ideas filosóficas distintas sobre la verdad, el significado, la ética, y algunas son incompatibles entre sí. Qué bueno. O sea, ya apuntaba maneras. Esa tendencia a descomponer las grandes palabras para buscar claridad.
algo que la verdad no nos vendría mal hoy en día. Totalmente. Ese ensayo es una pequeña joya. Pero la obra donde ya despliega todo su arsenal histórico, su método a lo grande, es La Gran Cadena del Ser, The Great Chain of Being. Se publicó en 1936 a partir de unas conferencias en Harvard. Es la demostración práctica de su enfoque. La Gran Cadena del Ser. Suena muy medieval. ¿Qué es eso? Pues tiene raíces antiquísimas. Sí, se remonta a Platón, Aristóteles. Atraviesa toda la Edad Media, el Renacimiento, llega hasta la Ilustración con gente como Leibniz, influyó muchísimo en la forma de ver el universo, la biología, hasta la estética del siglo XVIII. ¡Uf, qué recorrido! Lovejoy reconstruye esa larguísima historia. La idea básica es ver el universo como una jerarquía. Todo ordenado, todo continuo, desde lo más bajo hasta Dios. Una cadena perfecta. Pero supongo que no se limita a contar la historia, ¿no? ¿Cuál es el truco de Lovejoy? Exacto. Lo importante es cómo la analiza. Ahí está la clave. Identifica y sigue la pista a los componentes básicos, a las que luego llamará ideas unitarias que sostienen esa visión del mundo. Y sobre todo, cómo esas ideas interactúan y chocan entre sí a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son esos componentes? Identifica 3 principios fundamentales en la gran cadena. 1. La plenitud. La idea de que todo lo posible tiene que existir, que la creación o la naturaleza tiende a llenar todos los huecos, a realizar todas las formas de ser posibles. Vale, plenitud. 2. La continuidad. El famoso natura non facit saltus. La naturaleza no da saltos. Entre 2 formas cualesquiera de la cadena siempre hay grados intermedios. Todo es un continuo, sin huecos. Continuidad. ¿Entendido? Y 3. La gradación. Que existe un único orden jerárquico, lineal. De lo menos perfecto a lo más perfecto, de lo menos complejo a lo más complejo o valioso. Una escalera única. Plenitud, continuidad y gradación. Vale. Y lo fascinante es cómo Lovejoy demuestra que estos 3 principios, que parecen ir juntos, en realidad generan tensiones. Por ejemplo, cómo cuadra una jerarquía fija y única, gradación, con una creación que tiene que realizar todas las posibilidades, plenitud, incluidas las imperfectas o las que no encajan bien en la escala. Claro, hay una tensión ahí. Pues eso. Y a lo largo de la historia, estos principios se separan, se recombinan, a veces se destaca uno, a veces otro, y reaparecen en sitios súper distintos: teología, biología, literatura. Lo que demuestra es que la historia de las ideas no es una línea recta, sino un mapa complejo de recombinaciones. Y esto nos lleva de cabeza al núcleo de su método, ¿no? Las famosas Unit Ideas, las ideas unitarias, que explica mejor en sus ensayos sobre la historia de las ideas de 1948. Justo ahí. Ahí está la propuesta metodológica central de Lovejoy. Lo que dice es: cuidado con los grandes sismos, idealismo, romanticismo, el que sea. Son etiquetas útiles, pero en realidad son constructos complejos. Mezclas, a menudo con tensiones internas. Son como contenedores. Algo así. Y él dice, para entenderlos de verdad hay que abrirlos, hay que descomponerlos en sus elementos más simples. Y a esos elementos los llama Unit Ideas. ¿Y cómo serían esas Unit Ideas? ¿Como átomos de pensamiento, has dicho antes? Bueno, él usa esa analogía a veces, pero con cuidado. No son indivisibles ni eternas. Son más bien componentes conceptuales relativamente simples, que mantienen una cierta identidad y que pueden viajar. Viajar. Sí, viajar a través del tiempo y, muy importante, entre disciplinas. Una misma idea unitaria puede aparecer en filosofía, luego en ciencia, en arte, en teología, en política. Y el cambio intelectual, para Lovejoy, muchas veces no es una revolución total, sino una recombinación nueva de estas ideas unitarias que ya existían. Una idea vieja, en un contexto nuevo, y combinada con otras, adquiere una función diferente. O sea que si intentamos resumir su método, los pasos serían: primero, coger el ismo o el concepto complejo y desmontarlo en sus partes constitutivas, las unit ideas. Exacto. Primer paso analítico: identificar los componentes. Claridad ante todo. Segundo, rastrear cada una de esas partes, ver su historia, sus viajes, cómo cambian, cómo se mantienen, dónde aparecen. Precisamente, seguirles la pista, su linaje, sus mutaciones, sus nuevas compañías. Y para eso es vital ser súper preciso con el lenguaje claro. Tercero, entonces, mucha atención a la semántica. Definir bien qué significa esa idea unitaria en cada sitio, en cada momento. No dar por sentado que significa lo mismo siempre. Fundamental, una especie de filología conceptual, como decíamos antes. Cuarto,
Ser interdisciplinar sí o sí, porque estas ideas no respetan las fronteras académicas que hemos montado nosotros. Y quinto, si no me equivoco, evitar el presentismo, es decir, entender las ideas en su contexto, no juzgarlas directamente desde hoy, sino intentar ver cómo funcionaban entonces. Exactamente. Es un método que pide rigor analítico, claridad, antes de lanzarse a hacer grandes síntesis o juicios rápidos. Entendido. Requiere paciencia y detalle, ¿no? Mucho, minuciosidad. Vale, suena potentísimo para historiadores de las ideas, de la cultura, pero volvamos a la pregunta de antes. ¿Esto tiene aplicaciones hoy? ¿Nos sirve para algo fuera de la universidad? Yo creo que sí, y mucho, precisamente porque el mundo actual está lleno de conceptos complejos y etiquetas que usamos sin pensar. El método de Lovejoy nos da herramientas para desenredar la madeja. A ver, ponme un ejemplo práctico. Pues mira, piensa en los debates sobre inteligencia artificial. Oímos hablar todo el rato de explicabilidad. Vale, pero ¿qué queremos decir? Un análisis a lo Lovejoy nos haría preguntar, ¿hablamos de transparencia técnica, de poder ver el código? ¿O de justificación, de por qué el algoritmo toma esa decisión y no otra? O quizá de inteligibilidad, de que un usuario normal pueda entender el proceso. Ah, claro, son cosas distintas. Muy distintas, y mezclarlas lleva a confusión, a debates estériles. O piensa en el concepto de sesgo en IA. ¿Qué es? ¿Un desequilibrio estadístico en los datos? ¿Un reflejo de la discriminación que ya existe en la sociedad? ¿O 3, una percepción de que el resultado es injusto? Separar estos hilos ayuda a pensar mejor las soluciones y las políticas. Es como aplicar un zoom conceptual para ver los detalles y no quedarnos con la etiqueta general. Exacto. O piensa en otro campo, la biodiversidad. Cuando oímos discursos sobre maximizar la diversidad de especies casi como un objetivo absoluto, ¿no resuena ahí el viejo principio de plenitud de la gran cadena del ser? ¡Ostras, es verdad! Analizarlo así nos puede ayudar a detectar si hay alguna teleología oculta, alguna idea de que la naturaleza quiere ser diversa, y a preguntarnos de forma más crítica, ¿más variedad es siempre bueno? ¿En qué contexto? ¿Con qué criterios? ¿A qué coste? Entiendo la utilidad para diseccionar debates actuales, sí. Mencionan también las fuentes su posible uso en humanidades digitales. Sí, claro, porque el método se presta bien a analizar grandes corpus de texto con herramientas digitales. Puedes intentar visualizar redes de conceptos, cómo se conecta progreso con evolución o con innovación en diferentes épocas, por ejemplo, o usarlo para guiar la lectura computacional. Primero identificar posibles unit-ideas como temas recurrentes y luego analizar cómo se combinan y en qué contextos específicos aparecen. Interesante. E incluso para la educación, decían, para ayudar a entender conceptos complejos de hoy, como, no sé, el transhumanismo, descomponerlo en sus ideas clave, perfectibilidad humana, continuidad entre lo natural y lo artificial, etc. Exacto. Serviría para entender mejor las distintas versiones que hay, las críticas que recibe, fomenta un pensamiento más analítico, menos de bloques. Vale. Pero como toda figura importante, Lovejoy también tuvo sus críticas, ¿no? Le acusaron de tratar las ideas como si fueran cosas fijas, esencialismo. Sí, esa es la crítica más habitual. Aunque bueno, sus defensores dirían que él precisamente se fijaba en cómo cambiaban y se recombinaban, que identificaba un núcleo operativo para poder seguir la pista, pero no una esencia inmutable. Otra crítica fue que quizá no prestaba suficiente atención al contexto social, político, que se centraba mucho en los grandes textos, los clásicos. ¿Y qué se responde a eso? Pues que el método en sí no lo impide. Puedes aplicar el análisis de unitaideas a cualquier tipo de fuente, o prestar más atención al contexto de producción y recepción. Es una herramienta, no un sistema cerrado. Entiendo. Y es interesante compararlo con otras escuelas. Los contextualistas, como Quentin Skinner, por ejemplo, le criticaban por separar las ideas de su uso concreto en la lucha política del momento. Hoy quizás se ve más como enfoques complementarios. ¿Y con la historia conceptual alemana, la Begriffsgeschichte de Koselleck? Ahí la diferencia es más de enfoque. Koselleck se centra más en la historia de los conceptos clave del lenguaje social y político, Estado, revolución, libertad, y sus estructuras semánticas a largo plazo. Lovejoy es más transversal, digamos. Le interesa rastrear componentes ideacionales específicos, aunque sean más filosóficos o científicos, a través de distintas disciplinas. Son distintos, pero ambos se interesan por el cambio conceptual en el tiempo. Pueden dialogar. Qué interesante situarlo así. Y no olvidemos una cosa que apuntan las fuentes sobre sus últimos años. Su activismo.
Fue un polemista público defendiendo las libertades civiles durante la caza de brujas de McCarthy en Estados Unidos. Cierto. Muy coherente con su gesto de juventud en Stanford, ¿verdad? Muestra una fibra ética constante. Su legado principal, yo diría, es esa caja de herramientas, un método para pensar el cambio intelectual con rigor, con claridad. Nos dejó una insistencia casi obsesiva, en la precisión conceptual, como base indispensable para cualquier debate inteligente. Claridad y precisión. Quizás su limitación histórica fue un cierto eurocentrismo en los ejemplos que usó. Pero el método como herramienta es aplicable mucho más allá, creo yo. Entonces, resumiendo esta inmersión en Arthur O. Lovejoy, tenemos al fundador, o al menos gran impulsor de la historia de las ideas en Norteamérica, un defensor pionero de la libertad académica y, sobre todo, al creador de un método muy original y potente: descomponer conceptos complejos en ideas unitarias y seguirles la pista en sus viajes y recombinaciones a través de la historia y del saber. Exacto. Un método que nos invita a la claridad, a llamar a las cosas por su nombre, a entender las partes antes de juzgar el todo. Su gran lección, que me parece muy vigente hoy, es que la claridad conceptual no es un límite para el pensamiento. Al contrario, lo protege de la confusión y permite que los debates públicos sean más inteligentes, más productivos. Una herramienta muy valiosa, desde luego, en este mundo nuestro tan lleno de etiquetas y conceptos que a veces usamos sin saber muy bien qué quieren decir. Y para acabar, si te parece, una reflexión que podemos dejar ahí flotando. Si aplicáramos este método de Lovejoy así, con rigor, ¿qué ideas unitarias encontraríamos dentro de un concepto tan omnipresente hoy y tan ambiguo a veces como sostenibilidad? Buena pregunta. ¿Qué componentes la forman realmente? Conservación, sí, pero también equidad, eficiencia, justicia intergeneracional, resiliencia. ¿Cómo se combinan estas ideas en los distintos discursos sobre medio ambiente, sobre economía? Rastrear esas combinaciones, esas tensiones. ¿Qué conexiones históricas que no vemos o qué conflictos de valores ocultos nos podría revelar? Ahí queda la invitación, ¿no? A seguir explorando con las herramientas que nos legó Lovejoy.